Amada Iglesia de Dios, paz a ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Continuando con este ciclo de conferencias, siguiendo la verdad en amor, estamos ya en la conferencia número 5. Hemos compartido pues bastantes reflexiones sobre lo que significa el Evangelio para nosotros, compartirlo, hacerlo en comunidad, como lo hemos visto en algunas de las conferencias. Y hoy vamos a enfocarnos sobre nuestra actitud cuando compartimos el mensaje de nuestro Señor. ¿Cómo es la actitud que tomamos? Vamos a hablar en este día sobre una actitud evangélica con amor y respeto. El corazón del testimonio cristiano. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy en esta conferencia, y estoy seguro de que el Señor nos estará hablando a través de su palabra, nos dará muchas pautas para seguir adelante en esta labor que es muy importante, que es nuestra misión, ¿no? Continuar con la expansión de ese mensaje. Quiero preguntarles, queridos hermanos, ¿qué impacto ha tenido en su vida, ¿no?, el Evangelio de nuestro Señor? Y además del impacto que ha tenido el Evangelio, ¿no?, ¿qué ha generado en usted? ¿Qué nuevas actitudes, qué nuevos aprendizajes han llegado a su vida a través del Evangelio, ¿no? Y no estoy hablando solamente de aprendizajes como conocimiento o saber más de la Biblia o tener más, saberse más textos de memoria. Esos son aprendizajes valiosos, sí, pero me estoy refiriendo a aprendizajes en la experiencia, aprendizajes que transformen su vida, porque lo que nos enseña la palabra de Dios no solo debe tocar nuestro conocimiento, nuestra mente, sino debe atravesarnos en todo lo que somos: pensamientos, emociones, acciones, ¿no? Si solo el Señor me ha tocado en uno de esos aspectos, quizás valga la pena reflexionar, y hoy tenemos esa oportunidad de hacerlo a través de esa conferencia. Compartir el Evangelio va más allá de hablar sobre Jesús, ¿no? Tiene que ver con el testimonio, no que damos, sino el testimonio que somos ante otros. Hay un texto que yo sé que usted conoce muy bien, que está en Filipenses capítulo 2. En este capítulo, Pablo expone cuál es la actitud que tomó Jesús cuando vino a la tierra, cuando decidió hacerse hombre. Y en el verso 7 dice así, si lo recuerdas, repítelo también conmigo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. La actitud de Jesús: se despojó a sí mismo y se humilló, ¿no? No le importó la posición que él tenía, no le importó ser el Hijo de Dios, que lo era, sino que se despojó de todo ello. Y esta palabra es la que vamos a revisar en este día. Vamos a reflexionar en lo que significa despojarse. Primero les comparto la raíz de la palabra, ¿no? En griego, la palabra que se usa, ¿no?, que se traduce como despojarse, es la palabra kenoo, con doble O al final, kenoo, ¿no? Y esta palabra, además de despojo, también puede traducirse como vaciarse, como ceder, hacerse a un lado, ceder un privilegio. Eso es despojarse. Por eso el texto que encontramos en Filipenses nos habla de eso. Al despojarse, no se aferra a la posición que tenía. Al despojarse, no se aferra a seguir siendo en esas condiciones el Hijo de Dios, sino que se humilla,
¿no? Y al humillarse, ¿no?, hace a un lado todos esos privilegios que él tenía como hijo de Dios. Se humilló a sí mismo, ¿no? No le importó ser obediente y, como dice el texto, obediente hasta la cruz. La actitud de Jesús es una actitud de despojo, es una actitud de compasión, de mirarnos a nosotros como humanos y decir, yo quiero estar con ellos, no quiero quedarme aquí desde mi posición como hijo de Dios, semejante a Dios. Quiero estar con ellos, quiero vivir con ellos, quiero vivir como ellos. Esa es la actitud de Jesús. Esa fue su actitud cuando vino a este mundo. Jesús no impuso su divinidad, no nos impuso su divinidad. Jesús se vació, no porque se lo ordenara Dios, sino porque Él tomó una decisión, se despojó por amor a nosotros, por amor a los que veía a la distancia y decía, yo quiero estar con ellos. Querido hermano, querida hermana, piensa en su lugar, ahí donde está, sentado, sentada, y no solamente en su lugar físico, sino en la posición en la que está. Si usted es madre, si usted es padre, si usted es hijo, si usted es hermano, si usted es pastor, si usted es líder en la iglesia, piense a qué está dispuesto a renunciar. ¿A qué está dispuesto a despojarse? ¿Algún título? ¿Alguna posición? ¿Alguna investidura? ¿A qué está dispuesto a despojarse? ¿Qué puede dejar atrás por amor a otros? Por amor a aquellos que tienen una necesidad. ¿Qué está dispuesto a hacer? Porque hoy estamos hablando, ¿no?, de la actitud evangélica. Y no podemos hablar de una actitud evangélica sin hablar de Jesús y lo que Él hizo. Por eso Pablo hace este llamado y dice, acuérdense de Él, ¿no?, que no se aferró a nada, que no le importó la posición. Y fíjense que tenía una posición como hijo de Dios inigualable y se despojó de ella. Pablo hace ese llamado, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás? Y hoy, hermanos, piénsenlo durante estos minutos. ¿A qué puede renunciar por amor a otros? Como cristianos tenemos responsabilidades, ¿no? Si usted es pastor, tiene una congregación a su cargo. Si usted es líder de niños, hace pastoral a niños o a jóvenes, tiene la responsabilidad de acompañar a esos seres que también confían en usted, pero que confían en que Dios también lo puso ahí. Si ellos tienen una necesidad, ¿usted está dispuesto a renunciar a lo que está haciendo por ellos? Si usted tiene cosas que hacer de su trabajo, de su vida personal, y se presenta una necesidad, un niño lo busca para decirle que quiere compartirle algo, un joven, una joven se acerca a usted y le dice, tengo problemas en mi casa, necesito que alguien me escuche. ¿Qué está dispuesto a dejar? Esas responsabilidades que tiene, la posición que tiene, ¿qué está dispuesto a hacer a un lado en ese momento? ¿De qué se tiene que despojar para escuchar con toda atención, para involucrarse por completo con esas personas? Jesús no solo prestó atención, bajó, se humilló, se despojó por completo de todo para involucrarse con nosotros, con los seres humanos. Fíjese el tamaño de esa decisión. Porque cuando hablamos de evangelio, de evangelizar, a veces nos limitamos a hablar de Jesús a otros, a llevar las buenas nuevas a manera de discurso.
Pero el Evangelio implica este despojo y este involucramiento con el otro. Vamos a hablar en 3 puntos muy sencillos. El primero es el amor. El primer elemento es lo que nosotros conocemos y sabemos, ¿no?, sobre Dios, sobre lo que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Y por eso hablábamos de aquello que hay que despojarnos. A veces son barreras mentales, a veces son ideas, estructuras arraigadas que no nos permiten avanzar. Ese es el primer elemento, ¿no? Desde lo cognitivo, desde lo que pensamos, desde nuestras ideas, ¿de qué nos vamos a despojar? Después vamos a hablar sobre lo afectivo. ¿De qué me tengo que despojar afectivamente para acercarme a esas personas que también quieren escuchar y experimentar, ¿no?, el amor, el Evangelio? Primera de Juan 4:8, hermanos. Si lo recuerdan, síganme. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocemos lo que es el amor, ¿no? Ese amor, el cual es Dios mismo, es el que viene a nosotros. Para cualquier creyente, hermanos, para cualquiera de nosotros, el amor es opcional. ¿Será una alternativa que podremos o no tomar? No, ¿verdad? El amor no es una opción. El amor es la opción. El amor es nuestra esencia y debe ser nuestra marca distintiva como seres humanos. ¿Qué distingue a un cristiano? ¿Qué distingue a un seguidor de Jesús? El amor. Pero no el amor como sentimiento, sino el amor como experiencia de vida, como una elección que hacemos para tomar al otro y acompañarle. Ese amor es lo que nosotros vamos a compartir con otros. Esa experiencia amorosa, no nuestras palabras, no el sentir bonito, sino una experiencia completa hacia el otro. El respeto no se basa en sí, en si el otro piensa como yo, en si el otro actúa como yo, en si el otro se parece a mí. No, el amor y el respeto se basa en que el otro es, igual que yo, una creación de Dios, ¿no? Es objeto del amor de Dios y juntos podemos acompañarnos el uno al otro. Por eso les hablo del amor, del afecto, como una experiencia de vida, no como algo que se aprende, no como algo que se siente nada más. Sí se siente, pero no se queda ahí. Se experimenta, se elige, se toma como voluntad, se hace de manera voluntaria hacia el otro y no tiene límites. El amor evangélico no convierte a la persona, pero sí las abraza, las escucha, las toma. En ese abrazo se abre la puerta para el Evangelio. En el abrazo que nosotros le damos a otros, es decir, en la apertura que tenemos cuando le decimos, hey, ven conmigo, yo te acompaño, yo te escucho. En esos momentos se abre la puerta para que ellos entren al Evangelio. El afecto que yo les muestre, el amor que yo les muestre no les va a salvar, pero sí les va a dar el punto de acceso para que ellos conozcan a Dios. Y fíjense que el punto de acceso no es el conocimiento. El punto de acceso es ese amor, ese afecto. Sí, tienen que tener conocimiento sobre Dios. Tienen que aprender sobre Él, sobre la Biblia, sobre todo lo que nosotros ya conocemos. Pero ahí no para.
tiene que tener una experiencia con Dios. ¿Y cómo va a tener una experiencia con Dios? A través de los medios que Él pone. ¿Y cuáles son esos medios? Tu hermano, tu hermana, eres ese medio para que la otra persona conozca de Jesús a través de la experiencia. Ese es el amor, ¿no? El que lleva, el que transforma. Y el tercer elemento tiene que trastocar nuestra forma de actuar, nuestra conducta. Es el inicio de nuestro testimonio de renuncia a los privilegios, ¿no? Conocemos de Jesús, experimentamos su amor y en tercer lugar nos conducimos, actuamos en consecuencia a eso. ¿Y cuál es esa consecuencia? El espíritu de renuncia. Todos debemos estar como creyentes dispuestos a compartir nuestra fe. Y compartir nuestra fe no solo es hablar, es compartirnos en totalidad. Y regresando al texto de Filipenses, eso es lo que hace Jesús. Se comparte a sí mismo, renuncia a todo, baja, hace su morada con nosotros. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y Él vino con nosotros, hizo su morada entre los seres humanos. En esa morada, en ese campamento, ¿no? Él se involucró, Él estuvo presente. Y hoy nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús y despojarnos de cualquier posición que tengamos para acercar el mensaje de salvación a otros, ¿no? Sin embargo, no debemos compartir nuestra fe como una imposición. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan apasionados por lo que aprendimos de Dios, tan convencidos de lo que somos como cristianos, que queremos que el otro a fuerza lo tenga, ¿no? Porque yo digo, si yo lo vivo, que el otro también lo experimente, que tenga ese mismo estilo de vida. Sin embargo, cuando lo hago por la fuerza y la persona se ve forzada a seguir ese camino, no hay autenticidad, no hay un seguimiento real, sino solo una imitación burda, una imitación solamente de movimientos. Y no es una imitación como la que habla Pablo, ¿verdad? Profunda, de imitar no solo lo que se hace, sino todo ese contexto, lo que se hace, lo que se siente, lo que se vive. Esa es la imitación de la que habla Pablo. Nosotros debemos encaminarnos hacia eso. No imponer, jamás imponer nuestra fe. No se puede imponer la fe, se puede tratar de imponer la fe, pero no es posible que la persona al final de cuentas se va. Quizás se pregunte algunas veces, ¿por qué ciertas personas no se quedaron o estuvieron un tiempo pero se fueron? Quizás por ahí hubo algunas actitudes que no eran como la de Jesús, que se humilló y se despojó y que acompañó. Y a lo mejor nuestras actitudes han sido más orientadas a la imposición, a veces sin quererlo, a veces sin buscar dañar a nadie, pero quizás ha pasado. Reflexiona, hermano, hermana, si alguna vez ha realizado evangelismo de esa manera, ¿no? Y regrese a la actitud de Jesús, ¿no? No podemos tener actitudes separatistas, exclusivistas, de decir, esta persona sí puede entrar, esta persona no, o de decir, mi religión es la más grande de todas y es la única. Claro que nosotros creemos en la estructura que tenemos como iglesia, sí, pero el Evangelio va más allá de eso. El Evangelio trasciende esas estructuras y nos permite conectar con las personas, no discriminar entre aquellos que pueden tener también palabra de Dios y que a veces descartamos. No descartemos, sino más bien incluyamos, seamos abiertos a escuchar a quien necesita del Evangelio, ¿no? Claro, manteniendo nuestras creencias como iglesia, eso es indiscutible. Debe mantenerse en nuestra doctrina lo que hemos construido, sí,
pero nunca rechazar al que necesita ser escuchado. Jesús no protegió su estatus, sino que lo ofreció. Y eso leímos en Filipenses, ¿no? Lo ofreció. ¿A quién? A nosotros. Él renunció a ese estatus, se hizo igual a nosotros y nos compartió lo que Él conocía del Padre. Así que ese mismo ejemplo es el que debemos de seguir. ¿Cómo son nuestras prácticas, hermanos? Yo le invito a que haga una reflexión. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo compartimos el mensaje a otros? ¿Lo hacemos así, abriendo nuestras puertas? ¿O quizás a veces cerramos? A veces hay personas que vemos desde fuera y decimos, híjole, si dejo entrar a esa persona, como que no daría una buena impresión a la iglesia. Como que, híjole, esa persona se ve que ha andado en malos pasos, es peligroso. Y yo no digo que algunas veces no lo sea. Sin embargo, el Señor nos invita a seguirnos despojando de todo eso, ¿no? De todo lo que nos estorba para poder involucrarnos con los demás, ¿no? Recuerde, la palabra clave aquí es despojarse, despojarnos, que no vaciarnos delante de Dios y aceptar a quien está a nuestro lado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, está la historia de una mujer, la mujer samaritana. Previa a esa historia está la de un hombre, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Y esas dos historias que están muy pegaditas, capítulo 3, capítulo 4, Nicodemo, la mujer samaritana, tienen un paralelismo muy interesante. Y esto es lo que las diferencia. A Nicodemo le costaba mucho trabajo despojarse de su posición como maestro de la ley, de judío, de hombre. Cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, primero no lo entiende y después le parece algo muy difícil de hacer. Y Jesús le dice, bueno, tú que eres maestro, no lo comprendes, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, tienes que renovarte. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Tienes que despojarte de esos títulos, de esa posición que crees que debes mantener para que el Espíritu te renueve. A Nicodemo le cuesta y se va. Por eso incluso lo busca de noche. Sin embargo, la mujer samaritana busca al Señor, o bueno, se encuentra con el Señor, no lo busca, lo encuentra a plena luz del día en el pozo, en el lugar de los encuentros. Y ahí, en ese lugar, Jesús, una vez más, se despoja de su título de maestro, de su posición como hombre, ¿no? De todo lo que él podría haber argumentado para no acercarse a la mujer samaritana, como sus discípulos le hicieron ver más adelante, ¿no? Le dijeron, maestro, ¿cómo te acercas a ella? ¿Que no sabes quién es? Sin embargo, Jesús sí se despoja. Y no solo se despoja él, sino que logra que la mujer se despoje de las barreras. Era una mujer samaritana, enemiga, ¿no? Y que tenía una reputación negativa por parte del pueblo, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Ya sé que no tienes, que has tenido 5 maridos y con el que estás no es tu marido. Pero Jesús la despoja de todo eso y tienen ese encuentro donde finalmente la mujer es liberada de esas cargas y es enviada. Ella va y le dice a otros, miren lo que este hombre ha hecho por mí, miren todo lo que ha pasado. Eso, hermanos, es el Evangelio y es la actitud correcta que debemos asumir. Allá afuera hay mucha gente que a lo mejor creemos que no debería ser digna, pero ¿qué creen? En algún momento nosotros tampoco fuimos dignos y la oportunidad está ahí. Estuvo para nosotros y lo está para todos en todo momento. Vamos a recapitular
esos tres elementos, hermanos. Pensar como Cristo, despojarnos de todo, de esas ideas, de esas estructuras. Amar como Cristo, tener ese afecto cercano, ¿no? Que no mira condiciones y que decide involucrarse con los otros. Y finalmente, actuar como Cristo. Actuar como Él actuó, despojarnos de todo lo que ya hablamos y acercarnos a ellos como lo hizo con la samaritana. Incluso lo hizo con Nicodemo, pero la samaritana recibió todo ese mensaje. Y ese es el desafío, hermanos, a final de cuentas. ¿Qué pasaría en nuestra comunidad si nuestra iglesia fuera reconocida no por cuánto sabe, sino por su escucha, su apertura, su sentido de respeto, su amor compasivo por otros? ¿Qué pasaría en nuestras congregaciones si ese fuera nuestro distintivo? Sí, después hay mucho trabajo por hacer y sí, también hay que enseñar y mostrar el conocimiento de Dios. Pero, ¿qué pasaría si primero los recibimos a todos? ¿Qué pasaría si como Jesús quitamos las barreras, nos despojamos de todo y caminamos hacia ellos? ¿Qué pasaría si esa persona en situaciones de drogadicción, ¿no?, encuentra en usted ese refugio para hablar simplemente? ¿Qué pasa si esa mujer violentada encuentra en la iglesia, ¿no?, un espacio para expresarse y para sentirse amada? ¿Qué pasaría si ese niño, esa niña que vive acoso en su escuela, encuentra en la iglesia el lugar donde todos la reciben y no la juzgan o no lo juzgan por cómo luce? ¿Qué pasaría en estas congregaciones si asumimos la actitud de Cristo? Una actitud amorosa, respetuosa y compasiva, ¿no? Esa fue su actitud y esa es la actitud que debemos ahora nosotros tomar. La actitud evangélica no es solamente hablar de Cristo, es parecerse a Cristo. ¿Nos parecemos a Él? Yo confío que hacemos ese trabajo todos los días y así seguirá siendo. Te invito a que lo hagas, a que te examines en tus actitudes y las transformes, si es necesario hacerlo, para ir hacia allá, para cubrir todo lo que podamos, todo el terreno que podamos, y que sea el Señor el que trabaje en la gente, pero que nosotros logremos ser esos instrumentos, ese espacio también de amor, de respeto. Te invito a hacer una oración conmigo. Padre nuestro, te damos gracias porque estás aquí, porque no nos sueltas y porque, además de acompañarnos, tú tocas nuestro corazón, nos transformas cuando hay que hacerlo y nos permites siempre nuevos pasos, nuevos inicios. Gracias porque el día de hoy nos permites dar pasos hacia adelante y nos permites despojarnos quizás de algún título, de algún rango, de algunos estudios, de algo que nos hace sentir superiores a otros. Tú nos das la oportunidad de hacerlo a un lado, por amor a quienes están a nuestro lado. Gracias porque en ese amor infinito que nos tienes, también nos miras así, porque tú no nos ves como quien tiene mayor rango, sino que nos ves como a hijos amados. Y hoy queremos también compartir ese mismo amor con otros. Permítenos, como a esa mujer samaritana, tener esa nueva oportunidad y brindar esa oportunidad a otros que están atravesando por alguna complicación, por alguna situación difícil. Permítenos también tener el suficiente amor para mirar en sus necesidades, para despojarnos, para vaciarnos, para quitarnos de encima el ego, para quitarnos de encima
todos esos estorbos, todas esas ideas, estructuras que nos han lastimado, que han lastimado a nuestros seres queridos, y poder el día de hoy llamarte nuestro Padre y seguir adelante en este camino. Permítenos hacerlo con la actitud correcta, con la actitud de Jesús, como Él lo hizo todos los días. Que el evangelio que compartamos con otros sea ese evangelio de amor, ese evangelio lleno de respeto y lleno de compasión hacia aquellos que están viviendo algo que a lo mejor nosotros no comprendemos, pero tú sí lo ves y tú quieres brindarles nuevos comienzos a esas personas. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, en la vida de otros, y permítenos conducirnos así, con ese mismo amor, con esa misma sinceridad hacia otros. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias porque no nos abandonas y porque en este trayecto de vida cristiana tú nos muestras cómo. Permítenos seguirlo haciendo así, no como nosotros queremos, no como está en nuestra voluntad o en nuestros impulsos, sino como está en tu voluntad, y que sea tu espíritu el que mueva cada paso, cada sensación, cada pensamiento y sobre todo cada acto que hagamos de manera amorosa hacia otros. Cuida de tu iglesia, siempre lo haces. Cuida de nosotros y permítenos seguir creciendo, seguir avanzando en este camino. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Recuerda siempre andar con compasión, con amor y cerca los unos de los otros. Que Dios te bendiga.